Hola a todos, gracias a la Alcaldía, a DATIC y al Tecnofest en esta cuarta edición por invitarnos a dar esta charla. Nuestra charla de hoy se llama Ingeniería e Innovación en la Salud y el Deporte. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar esta charla con una frasecita motivacional. ¿Listo? Es una frase de Leonardo da Vinci que ahí dice más o menos Leonardo da Vinci porque realmente él no la dijo exactamente así. Él dijo, el pie humano es una obra maestra. Pero yo la modifiqué aquí porque me parece que no solamente el pie humano es una obra maestra, sino el cuerpo humano es una obra maestra de ingeniería y de arte. ¿Qué es lo bacano aquí? Lo bacano es que por ser una obra maestra de ingeniería, tiene mucho de ciencia, de matemática, de cálculos, de toda la precisión, de todo ese mundo exacto de la física. Pero también es una obra de arte, una obra estética, una obra bonita. Entonces, es un objeto de estudio bastante chévere, bastante bacano. Y la idea hoy es hablar de desarrollos, de innovaciones, de todo lo que ha hecho la ingeniería, ¿listo? Para ayudar a conocer y ayudar a cuidar y de alguna manera mantener mejor ese cuerpo humano tan bacano que tenemos, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar por unos equipitos, unos equipos que probablemente muchos de ustedes conocen, están en la vida de muchas personas. Entonces, por ejemplo, arriba a la derecha tenemos un medidor de presión arterial muy conocido para las personas hipertensas, probablemente sus abuelos, sus papás, sus mamás, abuelas, puede que tengan un equipo de estos en la casa o puede que nosotros mismos lo tengamos. Siempre es bueno tener uno, así como uno tiene un termómetro. ¿Listo? Al lado izquierdo arriba tenemos un glucómetro. El glucómetro es un dispositivo que sirve para medir la concentración de glucosa en sangre. Y también es muy útil porque sirve para ayudar a las personas con diabetes a mantener bajo control, monitoreados sus niveles de glucosa y para saber cuándo aplicar la insulina y su medicina. Por otro lado, aquí abajo tenemos un dispositivo que ayuda mucho a las personas fit, a las personas que les gusta mantenerse haciendo deporte y ta. ¿Por qué? Digamos que de alguna manera es el precursor de otros más sencillitos que tenemos hoy en día, como las pulseritas que nos miden la frecuencia arterial, porque funciona poniéndose en el pecho y midiendo nuestra frecuencia cardíaca. ¿Listo? La frecuencia cardíaca nos ayuda pues, a mantener, saber si estamos haciendo ejercicio suficientemente fuerte, si de pronto nos estamos excediendo, ¿listo? Y nos sirve para monitorear nuestro estado de salud. Al lado izquierdo abajo tenemos un equipo de resonancia magnética, una vaina así súper compleja, el nivel de física que hay detrás de eso es una vaina maravillosa, nos sirve para tomar imágenes diagnósticas que tienen en muchos casos mejor calidad que las imágenes que podríamos tomar con otro tipo de tecnologías como la de rayos X o tomografía, que al fin y al cabo también es rayos X, con la salvedad de que los rayos X tienen algunas, digamos, el hecho de que son radiación ionizante de alguna manera, presenta cierto riesgo a largo plazo para el cuerpo, mientras que la resonancia magnética no presenta ese tipo de riesgo. Entonces, es una excelente herramienta para el diagnóstico de las personas en las distintas enfermedades. Y finalmente tenemos el desfibrilador. Este desfibrilador en particular, pues es como bastante amarilloso, bastante visible, ¿no? Vistoso. Y es el protagonista de muchas películas, películas de acción en que haya muertos, sangre, gente ahí en los hospitales corriendo por todas partes. Usted en algún momento va a ver que alguien se está muriendo y entonces llegan y le meten el desfibrilador y despeja todo el mundo, trin, ta, fa, salta. Entonces llega y salta, ¿no? El que se está muriendo siempre salta y con eso lo reviven. Supuestamente siempre funciona, otras veces no funciona, la verdad. En la vida real el salto no es tan impresionante, pero de todas maneras, protagonista de las películas, total. Aparatos que nos ayudan en distintos momentos de nuestras vidas, o bueno, no siempre, obviamente, no siempre vamos a encontrarlos, pero pues son entretenidos. Entonces, aparte de esos aparatos, vamos a conocer otros que están metidos en nuestro mundo de alguna manera, por cuestiones de salud o por cuestiones de fit, de deporte. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a nuestro personaje Homero, que lo ponemos solamente como efecto hipnótico ahí, como para que tenga algo de emoción la diapositiva. Y hay que tener en cuenta una cosa. Antes, o sea, la medicina es una vaina que ha evolucionado mucho durante los últimos 200 años, ¿ok? Más o menos hemos duplicado nuestra esperanza de vida en los últimos 200 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, hace 150 años la gente se moría a los 35 años, a los 40 años. No le importaba estar fit a los 50 años porque no llegaba a los 50 años. Hoy en día nosotros llegamos a los 50 años fácilmente, 60 años, 70 años. Y entonces, todo esto obviamente es gracias a los avances de la medicina, pero necesitamos estar bien cuando lleguemos allá.
Entonces, para estar bien cuando lleguemos allá, vamos a necesitar estar en forma. Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer muchas cosas que nos van a mantener en forma. Todos esos avances de la medicina han ido de la mano con los avances de la ingeniería, con los avances de la tecnología. Pues si ustedes se meten hoy a cualquier hospital, van a encontrar una cantidad de aparatos que ayudan a hacer el diagnóstico de las enfermedades y ayudan a hacer el tratamiento. Entonces, dejando a nuestro amigo Amero de lado, pasemos a una cuestión actual, reciente. El COVID-19. El COVID-19 llegó en el 2020, a principios del 2020, todos estábamos relajados diciendo este 2020 va a ser una bacanería y nos mandaron para la casa y nos dejaron sin hacer nada durante un año. ¿Listo? Pero aparte de que nos dejaron sin hacer nada durante un año, surgió, realmente sí hacemos bastante, pero desde la casa, ya no podemos salir tanto como quisiéramos. Surgió una vaina que es como la fiebre de los ventiladores. Todo el mundo hablaba de ventiladores, todo el mundo hablaba de construir ventiladores. Los ventiladores iban a salvar nuestras vidas. De hecho, sí, los ventiladores salvan vidas. ¿Listo? Y ¿por qué eran tan importantes los ventiladores? Pues porque la gente a la que le da COVID algunos entran en una vaina que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿cierto? Y la única manera de mantenerlos bien es utilizando un ventilador. Los ventiladores ayudan a hacer el proceso, y ojo aquí que durante la respiración humana hay dos procesos. Uno es la ventilación, que es la parte mecánica, con uno exhala y exhala, y otro es lo que realmente, técnicamente la respiración, que es el intercambio de gases en la parte de los alveolos, en los pulmones, que permite que el dióxido de carbono salga y el oxígeno entre en la sangre, ¿listo? Proveniente del aire, obviamente, ¿listo? Los ventiladores nos ayudan en el proceso de ventilación, no en el proceso de intercambio gaseoso, ¿listo? Y entonces, estos ventiladores, estos equipitos de acá, los vamos a necesitar bastante si llegamos a estar en dificultades respiratorias de ese tipo. Sin embargo, pues durante todo esta, digamos, salida a la luz de los ventiladores, pues se les llamó de diferentes maneras, y en muchas partes se les llama respiradores. Eso es un poquito incorrecto, porque realmente los respiradores, lo que más cercano a los respiradores serían otros equipos que se llaman los equipos extracorpóreos de oxigenación por membrana, también llamados ECMO. ECMO con C, no ELMO como el muñequito de Plaza Sésamo, sino ECMO con C. Esos aparatos lo que hacen es intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono que hay en la sangre, ¿listo? Y son, pues el diagrama es este que estamos viendo acá, ¿listo? Hay otros equipos que también vimos bastante, que son los resucitadores, allí abajo. Esos resucitadores, también llamados balón, válvula, máscara o también llamados AMBU, se utilizan solamente en los casos de resucitación cardiopulmonar y solamente para periodos cortos. Sin embargo, con la necesidad que había de pronto tratar a las personas con dificultades respiratorias, pues también se idearon aparatos que utilizaban esos balones tratando de que sirvieran como reemplazo para los ventiladores. Todo esto ocasionó algo que en Colombia fue bastante interesante, y es que en Colombia la mayoría de la tecnología biomédica se importa, sobre todo la de los equipos con cierto nivel de complejidad. Pero en vista de que todos los hospitales del mundo estaban saturados en muchas partes por la necesidad de atender a los pacientes con COVID, pues era muy difícil conseguir ventiladores. ¿Listo? Entonces los fabricantes se vieron a gatas para tratar de proveer todo lo que les estaba demandando esa súbita necesidad de ventiladores. Y pues tocó echar mano del ingenio nacional. Y en medio de ese ingenio nacional surgieron muchos. Todos los días veíamos que todo el mundo iba a desarrollar ventiladores. Todo el mundo decía, no, vamos a hacer ventiladores, no sé, con bombas en Pertex, con cáscaras de papa, con qué sé yo. Resulta que no es tan fácil hacer un ventilador. Un ventilador es difícil de hacer, muy difícil de hacer. Los equipos biomédicos tienen niveles de clasificación de riesgo. Los niveles de clasificación de riesgo para los ventiladores es 2B. Lo más alto es 3 y después sigue el 2B, es súper alto. Es una vaina súper compleja. Estos equipos que ustedes ven aquí tuvieron que pasar, son iniciativas nacionales, 3 son de Inspiramed, la otra es de la Universidad de La Sabana, el proyecto Herons. Son iniciativas que tuvieron que pasar muchas regulaciones, tuvieron que hacer una cantidad de ensayos de laboratorio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico. Están algunos todavía en ensayos clínicos, no estoy seguro si ya algunos tienen permiso de comercialización, digamos, pero tuvieron que cumplir con muchas de esas regulaciones para poder salir a ser usados por los pacientes.
Entonces, no es como tan sencillo, aunque fue muy bueno que todo el mundo se tirara de lleno a decir pues, que quería colaborar. Eso fue algo muy bonito. Pero hay que tener en cuenta que los dispositivos que se utilizan en la medicina pues, implican cierto riesgo. Entonces, hay que saber hacer las cosas teniendo en cuenta esos criterios, ¿listo? Y bueno, fue bacano porque aparte de toda la onda de buenas iniciativas, de como de impulso colombiano y toda la vaina, pues además vimos que esto impulsó muchos cambios que van a facilitar que en el futuro se desarrollen más equipos biomédicos en Colombia, y eso es algo bacanísimo. El hecho de que desarrollemos más tecnología en Colombia es algo genial. Entonces, a mí me parecía interesante mencionar este caso porque es algo de actualidad y es algo que impulsó de alguna manera el desarrollo de dispositivos en Colombia bastante, y que seguramente en el futuro veremos las repercusiones de eso. Y es algo que vino con el COVID, curiosamente. Los termómetros digitales son otra vaina que ha estado muy presente en nuestras vidas desde que llegó el COVID. Bueno, siempre han estado presentes en nuestras vidas porque todos hemos tenido fiebre en algún momento. Pero resulta que los termómetros tienen muchas formas, ¿no? Hay unos que pueden poner en la frente, en la boca, rectales. Hay unos que se meten hasta el corazón, hay unos que son transesofágicos. Hay diferentes formas de medir la temperatura y diferentes equipos para medir la temperatura. Al final lo que queremos medir es la temperatura central, la temperatura interna del cuerpo, que no es lo mismo que la temperatura sobre la piel. Así que todos estos termómetros tienen diferentes niveles de efectividad, de precisión para medir esa temperatura de la piel. Y en medio de toda esa vaina, pues surgió el auge de las pistolas estas con que nos apuntan cuando entramos a toda parte, ¿no? Ya nos sentimos amenazados cada vez que entramos, porque alto ahí, y le ponen a uno la pistolita. La pistola es un termómetro infrarrojo, ¿listo? Funciona con rayos infrarrojos, y pues básicamente los rayos infrarrojos no los emite la pistola, los emite el cuerpo humano. Los rayos infrarrojos provienen del cuerpo humano porque todo cuerpo con temperatura emite radiación. Esa radiación depende, el color de esa radiación, por decirlo así, depende de la temperatura a la que está el cuerpo. Ahora, las estrellas nosotros las vemos rojas, amarillas, azules, porque tienen temperaturas altísimas, miles de grados, millones de grados, ¿listo? Exageradas. Nosotros estamos a 37 grados. A 37 grados no nos da para brillar de esa manera. Entonces nosotros no brillamos, nosotros vemos infrarrojo. Entonces, si alguien es capaz de ver el infrarrojo, como los sensores que utilizamos en muchas cámaras y en estos dispositivos son, pues entonces va a ver nuestra temperatura por esa cantidad de esa longitud de onda que estamos emitiendo. Entonces, eso es lo que hacen esos dispositivos, miden esa emisión de nosotros. Aquí hay algo curioso, y es que en medio de ese asunto de las pistolas, surgió por allí alguien que le dio por decir que esa vaina utilizaba rayos láser y nos quemaba las neuronas. Y entonces que nos lo apuntaban a la cabeza, nos íbamos a quedar locos o nos íbamos a quedar bobos o quién sabe qué, porque nos estaban apuntando rayos láser a la cabeza. Una vaina muy sacada de Star Wars o de alguna película de ciencia ficción. La verdad del asunto es que no. Eso tiene un rayito láser chiquitico como los de los apuntadores que uno utiliza, que yo podría estar utilizando para la presentación, pero esa vaina no atraviesa nada. Primero que todo, no atraviesa nada. Segundo, ¿por qué? Porque es de muy baja potencia. Y eso no es el sensor, además. Ese rayo láser simplemente es como para que uno mire dónde está midiendo. El que realmente mide es el sensor de infrarrojo. ¿Listo? Entonces, eso hizo que todo el mundo empezara a medir la temperatura en la mano, en el antebrazo. Y es chistoso, porque es que si ustedes miran acá, en este mapita, se van a dar cuenta que la temperatura que nosotros realmente quisiéramos medir es la temperatura en la cabeza, que es lo más cercano a la temperatura central. Medirla en el brazo, medirla en el antebrazo no sirve para nada. Y no sirve para nada, primero porque, de hecho, el termómetro infrarrojo es bastante impreciso comparado con otros termómetros, pero pues es el más práctico. Y segundo, porque siempre esa temperatura va a estar grados por debajo. Y por eso es que han salido los memes de 32 grados, pase por favor. A 32 grados, pase, pero pase para la morgue o pase para el cementerio. A 32 grados usted no tendría por qué estar caminando, ¿vale? Entonces, la temperatura de uno son 37,5, 37 grados, ¿vale? Entonces, es algo chistoso que pasó en esta vaina del COVID. Pero no es la primera vez que este tipo de sensores se utiliza en medio de una pandemia. El H1N1 fue otro virus muy similar, un virus también que afectaba el sistema respiratorio, y apareció por ahí en el 2006, creo,
Y en esa época también para frenar que se regara, que se dispersara el virus, en los aeropuertos empezaron a poner cámaras, en los aeropuertos, bueno, no sé si de Colombia, pero en todo caso en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes sí pusieron cámaras infrarrojas que detectaban si las personas tenían fiebre, así como en la imagen que tenemos allí, y eso les permitía evitar que esas personas pues pasaran la frontera y primero les hacían unos chequeos para ver que efectivamente no estuvieran trayendo el H1N1 al país. ¿Listo? Entonces, no es la primera pandemia en que utilizamos medidores de luces, de rayos infrarrojos. Lo que pasa es que en esa pandemia eran más disimulados y se los ponían en las camaritas por allá y nadie se daba cuenta. Ahorita como le están apuntando de frente, usted cree que le están haciendo, no sé, le están aparato con un rayo desmaterializador. Entonces, el caso es ese. Tenemos estos dos de aquí y tenemos esta aplicación ya para salirnos del cuento del COVID y es la termografía. La termografía se utiliza, por ejemplo, para detectar cáncer de mama y también se utiliza para ayudar a detectar problemas de lesiones, de eventos inflamatorios en deportistas. ¿Listo? Y la termografía también funciona con cámaras infrarrojas que pueden detectar los cambios de temperatura en ciertas regiones. Ciertas regiones que, por ejemplo, en el caso del cáncer, pues pueden estar muy activas, ¿listo? Con un metabolismo muy acelerado. ¿Por qué? Por el crecimiento del cáncer. Y eso va a hacer que se vean más calientes. Como se ven más calientes, entonces ya podemos decir, bueno, aquí hay algo raro. Lo mismo pasa con las inflamaciones. Cuando una persona se ha lesionado y está inflamada, esa parte se va a ver caliente. Nosotros de pronto no la vemos caliente, la persona que la tiene lesionada probablemente la siente un poquito caliente, pero en todo caso con una cámara de esas se puede detectar mejor dónde está la lesión o por lo menos cuál ha sido el progreso de la lesión. ¿Listo? Listo. Saliéndonos de ese tema, hay más aparatos que están metidos en nuestra vida. Entonces antes hablé del glucómetro y el glucómetro entonces servía para monitorear los niveles de insulina en las personas que tienen diabetes, los niveles de glucosa en las personas que tienen diabetes. A través de estos últimos 15 años más o menos se han venido desarrollando diferentes iniciativas de un páncreas artificial. El páncreas artificial pues no es como que le van a meter a uno de verdad un páncreas ahí donde va el órgano natural, sino que van a utilizar diversos aparaticos para reemplazar las funciones del páncreas. Entonces, ¿cuáles serían esos aparatos? Lo primero sería un sensor de glucosa. Este sensor de glucosa es un sensor transcutáneo que se mantiene implantado constantemente. Ese sensor envía señales a un dispositivo de control. ¿Listo? Este envía las señales a la nube a través del celular y hay una bomba que puede administrar insulina. Y esa bomba que puede administrar insulina, entonces lo hace cada vez que considere que es necesario que la persona tenga su dosis de insulina. Y pues eso evita que la persona tenga que estarse acordando de ponerse las inyecciones de insulina cada cierto tiempo. ¿Listo? Entonces este es otro equipo que ha entrado en nuestras vidas, o mejor dicho, en las vidas de muchas personas. Ahora, para los padres paranoicos, no mentiras, para los padres paranoicos no, la muerte súbita en los bebés es algo relativamente común, ¿listo? Y eso muchas veces obedece a que los bebés tienen apnea del sueño o están en alguna posición en que no pueden respirar bien. La apnea, obviamente, ¿la apnea qué es? La apnea es dejar de respirar. Entonces, si uno deja de respirar durante cierto tiempo, pues obviamente la falta de oxígeno hace que empiecen a morirse tejidos en el interior y finalmente el bebé puede morir por eso. Entonces, para padres que estén preocupados por eso, pueden ser paranoicos o pueden no ser paranoicos, están estos dispositivos que funcionan de muchas maneras. Algunos de ellos funcionan con electrodos, como ese que vemos al lado izquierdo de la pantalla, y esos electrodos lo que hacen es enviar una pequeña señal de corriente y después medir los cambios de la caja torácica del bebé cuando está respirando. No son los únicos tipos de sensores de respiración, digamos, sino que además hay algunos que funcionan como colchoncitos. Y los colchoncitos, cuando el bebé respira, eso se siente. Cuando el bebé inhala y exhala, eso se siente dentro del colchón. Y hay otros que los ponen en la barriguita, porque la respiración de ellos es bastante diafragmática y entonces eso hace que se pueda sentir rápidamente si el bebé está respirando o no. Entonces, otra forma en que los dispositivos biomédicos, en que la tecnología, la ingeniería entra en la vida diaria. Ahora, estábamos hablando hace un rato de la gente fit y veíamos a Homero, el ejemplo de lo más fit que hay. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros salimos a correr hoy en día, muchas personas utilizan dispositivos que miden la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hay diferentes formas de medirla.
La primera forma que se utilizó para medirla eran estas bandas que todavía se utilizan, son bandas que se ponen con un par de sensores acá, listo, y se aprieta la banda y entonces ellos allí están midiendo la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón se mide mediante una técnica que se llama electrocardiografía. Allá arribita ven electrocardiograma. Una electrocardiografía no solamente se usa pues, para personas que están enfermas, sino pues también para medir, por ejemplo, el rendimiento de los atletas. Y una de las pruebas que se hace con electrocardiografía es algo llamado prueba de esfuerzo. En ella le colocan a uno un montón de sensores y estos sensores entonces monitorean la actividad eléctrica del corazón porque por dentro somos pura actividad eléctrica, nosotros estamos llenos de electricidad, es una forma de corriente diferente a la corriente eléctrica exterior, pero de todas maneras es una corriente. Entonces, si nosotros monitoreamos esa actividad, podemos saber si la persona tiene problemas cardíacos o no. Una versión simplificada de esa electrocardiografía es la que permite a estos sensores realizar el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Pulsometría. No traje el aparatico, bueno, no importa. Muchos habrán visto unas cositas que se ponen en el dedo y que tienen una lucecita roja. Esas cosas nos sirven para medir nuestro pulso y además nos sirven para medir la saturación de oxígeno, ¿listo? Como esta que vemos acá. Entonces, esa saturación de oxígeno pues es importante porque nos sirve para saber cómo está nuestra función respiratoria, pero realmente muchas veces lo que más se utiliza es solamente la función del pulso. La función del pulso se utiliza, por ejemplo, en este tipo de relojes. Muchos de ustedes tal vez hayan visto los relojitos que tienen por debajo unas lucecitas y uno se los pone aquí, pueden ser relojes, pueden ser pulseras, y la gente sale a trotar y está todo el tiempo viendo el reloj para ver en cuánto va la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Tan, 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 ¿no? Me pasé, no me pasé, ¿listo? Y eso sirve para saber si uno pues está de pronto exagerando en el ejercicio o si todavía está dentro del rango que sería como más apropiado. Entonces, esta vaina es algo que está hoy en día en furor, ¿cierto? Además hoy con todos los fit que estamos, ¿no? Acuérdense que en pandemia todo el mundo salió a montar bicicleta todos los días, hijo de madre. Entonces, todo el mundo está fit y ahora todo el mundo quiere estar fit porque ahora queremos llegar a los 50 años luciendo, no sé, como se ve Brad Pitt. Es que el problema es que nos han dañado nuestros estándares. Antes uno no tenía vergüenza en llegar a los 50 años barrigoncito, relajado. Y hoy en día no, le piden a uno que llegue con las... uno no tiene abdominales a los 20 años, va a tenerlo a los 50, pero de todas maneras, todo el mundo quiere salir a trotar todos los días, quiere hacer gimnasio, bueno, en fin. Más cosas para estar fit, para la parte deportiva. Hay unos dispositivos que se llaman capnógrafos, ¿listo? Los capnógrafos se utilizan cuando las personas que están hospitalizadas o que están en cirugía, por ejemplo, les quieren medir el nivel de dióxido de carbono que están exhalando, ¿ok? Hay unos dispositivos que se llaman espirómetros. Los espirómetros nos sirven para medir nuestros volúmenes y flujos respiratorios durante las exhalaciones y las inhalaciones, ¿listo? Y de una manera similar a como lo hacen estos dispositivos, pues también hay unas pruebas que nos sirven para medir el consumo de oxígeno máximo que podemos tener. Y eso es importante, el VO2 max, ¿listo? ¿Por qué es importante conocer eso? Porque dependiendo de eso, quiere decir que somos, digamos, atletas de más alto rendimiento o no. Este tipo de pruebas realmente las pueden hacer a cualquiera de nosotros, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque, no sé, en algún momento puede, digamos, la capnografía no, pero la espirometría sí, digamos, por asma, por alguna dificultad respiratoria, puede que nos haga una espirometría. Pero bueno, estas de acá son más como para, de verdad, atletas, como para medir ese pedacito de más que pueden estar sacando. Aquí la frase, ¿no? De M20, M50 de corriente, ¿listo? La corriente también se utiliza en el deporte para hacer electroestimulación muscular, ¿listo? El entrenamiento con electroestimulación muscular sirve precisamente para tonificar los músculos. Los hace trabajar de una manera pasiva, no tenemos que estar realmente haciendo ejercicio, sino que si nosotros le metemos electricidad a esa vaina, ellos van a empezar a reaccionar. Los músculos van a quedar activados con esa electricidad que les estamos mandando, y entonces vamos a mantenerlos como si estuviéramos haciendo ejercicio, aunque en realidad estamos sentados en la casa relajados. ¿Listo? Eso se puede utilizar como una forma de mejorar también nuestro rendimiento, nuestra condición muscular. Sin embargo, no creerle a los anuncios
comerciales en televisión que les muestran el aparatico, que se lo ponen aquí y empieza a mandarle supuestamente electricidad y en una semana su merced queda con un abdomen así pues como de lavadero. No, esa vaina no sirve así. ¿Listo? Y muchos de los que ustedes consigan, si lo compran en un semáforo, seguramente tienen más riesgo de que les genere un ataque cardíaco por una corriente de fuga, a que realmente les ayude a sacar el abdomen del lavadero. Entonces no hay que creer en cualquier dispositivo que utilice electroestimulación, pero sí hay muchos que utilizan electroestimulación de manera efectiva para mejorar el rendimiento de los deportistas. ¿Listo? Entonces, arrancamos por la salud, vimos un poquito cómo se iba de la salud hacia el deporte y ahora vamos a meternos más en el lado del deporte, porque es que el deporte ha sido un campo en que ha habido muchos desarrollos muy bacanos a lo largo pues, de nuestra historia. Además que el deporte en sí es un desarrollo bacano, es una actividad supremamente interesante y han sido cosas que han cambiado, digamos, la historia de esos deportes. Algunas de esas cosas son, pues por ejemplo, el cronómetro de tiro en el básquetbol fue súper importante para ayudar a definir si los lanzamientos habían sido dentro del tiempo reglamentario o no y para que los equipos tuvieran con más atención. El cronómetro de tiro realmente ayudó mucho al espectáculo del básquetbol y ayudó también mucho al espectáculo del básquetbol en el 78, el aro inclinable, porque antes de eso, cuando la gente iba, no sé si se ve en la NBA o se ve en la Liga de Colombia, lo que sea, de básquetbol, claro, cuando la gente es capaz de clavarla, muchas veces se queda colgada del aro. Y antes de que hubiera aros inclinables, se venían con todo y tablero, se quebraba el tablero, se quebraba todo y te tocaba reemplazar eso antes de seguir el partido. Cuando crearon esto, ya pudieron seguir con el partido sin que hubiera que hacer todos los cambios. El HANS. HANS es este dispositivo que estamos aquí viendo a la mitad, que es el Head and Neck Support Device. Y sirve para los conductores de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en los accidentes, muchas veces, y esto también pasa en los carros, ¿no? Lo que pasa es que obviamente no es lo mismo andar a 350 kilómetros por hora que andar a 60 kilómetros por hora. Por eso hay que andar a 60 kilómetros por hora. Pero a 300 kilómetros por hora su merced pega un frenazo, se estrella contra algo. El cuerpo puede estar amarrado todo lo que su merced quiera, pero la cabeza se le va para adelante y cuando se le va para adelante, aquí se le desconectan las vértebras y queda desconectado. ¿Listo? Hasta ahí llegó la conexión. El HANS ayuda a eso, a mantener la cabeza pegada, evita el efecto del latigazo. ¿Listo? Y obviamente ha evitado muchas muertes de pilotos desde 1996. Otro dispositivo, en el 2008 salieron estos trajes LZR que ayudaban mucho a la flotabilidad de los nadadores y les daba mucho aerodinamismo. Y eso hizo que como en, no sé, como en un año se rompieran como 98 récords mundiales, porque todo el mundo estaba utilizando esos trajes y el problema fue que tuvieron que prohibirlos porque es que todo el mundo estaba como si fuera Aquaman. Entonces también cambiaron, digamos, la historia de las prendas de natación. Y por otro lado tenemos el 2016, el bar. La verdad es que yo nunca he entendido por qué hay gente que no le gusta el bar. A mí el bar me parece una maravilla porque nos da una mayor seguridad acerca de lo que pasó en una jugada. De hecho, habría muchas cosas más que se podrían hacer en el fútbol. Pero la verdad es que el referee, el arbitrazgo asistido por video, ha sido algo que ha contribuido de alguna manera al espectáculo y además como a la justicia, como a que las cosas de verdad se puedan revisar y determinar, porque hay veces que los árbitros pues no ven cosas y lo que no ven pues es mejor que se revise con las cámaras. ¿Para qué tenemos cámaras? ¿Para qué tenemos 300 cámaras alrededor de la pantalla? Listo. Aquí vemos, vamos a seguir hablando de la innovación en el deporte y tenemos aquí dos personajes clásicos. Lola, la de Corre, Lola, Corre, una película alemana que, no sé, pues fue famosa hace como 25 años, y Forrest Gump, que también le decían, corre, Forrest, corre. Entonces, un mal chiste de Lola y Forrest encontrándose como para, ¿cierto? Entonces, en el atletismo también ha habido muchos avances muy interesantes. O bueno, no es que haya, o sea, en todos los deportes ha habido avances interesantes, pero por ejemplo hay cosas que han cambiado mucho el atletismo. Una es, por ejemplo, el desarrollo de los bloques de partida. Uno nunca se ha puesto a pensar, pero realmente los atletas no arrancan con los pies pegados al suelo, arrancan con los pies pegados a unas placas especiales en cierto ángulo para que puedan tener el máximo nivel de impulso cuando salen corriendo. Y hoy en día no solamente tienen esas placas, sino que además tienen unos parlanticos atrás que son los que les dan la señal de salida, ¿ok?
¿Por qué? Pues porque si las dan de por allá, como era antes, con el man con el disparo, pues a veces no alcanzaban a escuchar bien algunos, ¿listo? Y ahorita vamos a ver, de hecho, algo al respecto. Y eso podía marcar la diferencia, porque si usted demoraba más en escuchar eso, pues se demoraba más en arrancar. Esos milisegundos son una vaina importante. Además de eso, tenemos los sistemas completamente automatizados de, digamos, de monitoreo de la carrera, ¿listo? ¿Por qué? Porque todo el sistema, desde el dispositivo de partida, ¿listo? Hasta las cámaras que miran el photo finish, que dan el photo finish, están todas conectados. Y como está todo conectado, la medición de esos tiempos de los corredores es muy precisa. Y para, además, darles una idea de las cosas que uno no se imagina, yo a veces antes pensaba que el photofinish era alguien con una camarita allí sentado, ¿cierto? Mirando, y entonces le decía, no, es que este llegó primero que el otro, mírelo aquí, la manito, no sé qué. Resulta que el photofinish no es una cámara normal, es una cámara que tiene que tener una resolución temporal muy alta, tomar fotos a muy alta velocidad, y para poderlas tomar a muy alta velocidad no puede tomar una imagen entera, tiene que tomar solamente una línea muy delgadita de imagen. Entonces, esa línea muy delgadita está justo en la línea de llegada. Y lo que sucede es que cuando uno ve un photofinish, realmente un photofinish, o sea, lo que realmente ven los jueces y todos, el photofinish se ve blanco, porque lo único que se ve es la línea de llegada. O sea, la línea de llegada se ve en diferentes momentos. Y por eso uno ve los corredores, como los estamos viendo aquí en la parte de abajo, que los ve como en diferentes puntos, pero ahí no están en diferentes puntos del espacio, están en puntos diferentes del tiempo. ¿Listo? O sea, esa fue la forma en que cada uno de ellos llegó a la línea de, pues, de llegada. ¿Listo? Avances que obviamente han puesto muy interesante todo este asunto. Ahora, yo trabajo con un grupo de investigación en ingeniería biomédica. Ese grupo de investigación a veces no, pues siempre estamos trabajando con el área de rehabilitación. Uno de los trabajos que hicieron algunos de los chicos, de los estudiantes que trabajan dentro de este grupo de investigación, fue, por ejemplo, desarrollar un sistema de partida para atletas que tienen discapacidad auditiva. Claro, un atleta con discapacidad auditiva pues necesita un dispositivo diferente para poder saber cuándo arrancar, porque pues no va a ser con la pistola y el parlantico y todo eso, pues no va a tener el mismo efecto. Entonces, este dispositivo que estos estudiantes desarrollaron, pues utilizaba unas señales visuales, unos LEDs de alta intensidad para poder mostrar al atleta cuándo partir. Y además de eso era controlable desde un celular. Entonces digamos que la pistolita de partida realmente podía ser el celular de una persona. Y era es un sistema de bajo costo. Es un prototipo todavía, pero pues ha funcionado ya y se desarrolló ya. ¿Listo? Otras cosas del deporte interesantes. Otra cosa del deporte interesante es cuando uno ve personas corriendo con máscara. Hoy en día todo el mundo corre con máscara, pero por el tema del COVID, ¿no? Pero en algún momento antes veíamos a gente con máscara y esos que veíamos con máscara solamente los veíamos así porque estaban haciendo entrenamiento de altitud, lo cual es falso. Esas máscaras que a veces venden supuestamente para hacer entrenamiento de altitud no sirven para hacer entrenamiento de altitud. El entrenamiento de altitud consiste en que la cantidad de oxígeno que uno pueda, digamos, inhalar, sea menor, ¿listo? Es como una atmósfera hipóxica, ¿vale? Pero resulta que esas máscaras no tienen ese efecto realmente. Ellas restringen todo el aire. Y si algo generan, de pronto es más bien como acumulación del dióxido de carbono que exhalamos. Entonces, no son efectivas para generar un verdadero entrenamiento de altitud. ¿Y para qué queremos un entrenamiento de altitud? Pues el que sea caleño como yo y algún día le haya dado por que llegó a Bogotá, o bueno, no, inclusive en el 30, en cualquier partecita, suba 1000 metros o 500 metros y ya se va a dar cuenta que jugar un partido a la altitud de Cali no es lo mismo que jugarlo a la del 30 o que jugar en Bogotá. Y obviamente ustedes han visto lo que le pasa a los grandes atletas, a los futbolistas de alto rendimiento jugando en La Paz, ¿okay? En Bolivia. Obviamente se cansan mucho más rápido. Si una persona entrena en la altitud, entrena con una atmósfera similar a la que tienen las partes con altitudes grandes, lo que va a suceder es que va a tener una gran ventaja en su capacidad de oxigenación al correr luego o al hacer ejercicio luego a una altura baja,
¿listo? A la altura, por ejemplo, al nivel del mar. Y entonces, como vemos en la gráfica de allí de la izquierda, lo que va a suceder es que va a mejorar sus tiempos significativamente. Entonces, para eso, esas mascaritas no sirven. Lo que sí sirve son unas cámaras especiales, que son cámaras para entrenamiento de altitud. Muchos grandes deportistas lo que tienen son carpas que se llevan para la casa, se meten dentro de la carpa y duermen dentro de la carpa. Esa carpa lo que hace es regular el aire que está dentro de ella, para que lo que uno respira sea una mezcla con menor concentración de oxígeno, que permita que uno se acostumbre a eso y que cuando al otro día sale a hacer deporte, pues tenga una ventaja. Aparte de eso, también hay centros de entrenamiento especializados que proveen ese tipo de cámaras en donde podemos hacer entrenamiento de altitud. Entonces es como si nos fuéramos a entrenar a La Paz, a Bolivia, pero sin necesidad, pero abrimos la puerta, damos un paso y ya no estamos en La Paz, sino que estamos en el Metropolitano de Barranquilla y nos podemos jugar un partido como si nos hubiéramos tomado 10 Red Bull, porque eso tenemos energía para todo. Una cosa que también es bastante importante dentro del deporte es el análisis biomecánico, el análisis de la pisada, por ejemplo. Los zapatos, nosotros no le paramos a veces como mucha atención, muchas bolas al asunto de los zapatos, pero realmente hay zapatos de corredores muy distintos. Hay personas que corren con el pie para un lado, hay otros para afuera y otros con el pie para adentro. ¿Listo? Hay gente que pisa con el talón y hay gente que pisa siempre con la planta. ¿Listo? Todo este análisis de la pisada es importante porque dependiendo de eso hay que conocer siempre el tipo de zapato que se puede utilizar. Y eso es algo que se puede hacer, que hay muchos centros donde se puede hacer, y de hecho también hay partes donde te hacen análisis por medio de cámaras de cómo son tus movimientos para poder mejorar tus movimientos durante el ejercicio. Y precisamente por esa diferencia que hay entre las maneras de correr, pues también los zapatos para correr en diferentes cosas, en diferentes modalidades son distintos. Los zapatos de pista tienen espigas, tienen clavos, ¿listo? Los zapatos de los corredores de 100 metros tienen clavos para poder adherirse mejor, ¿cierto? Y generar mayor fricción contra el suelo y que ellos puedan salir pues con el mayor impulso posible. Y solamente los tienen en la parte de adelante. Los zapatos para corredores de maratón, corredores de fondo son más acolchados, ¿listo? Con el fin de que puedan soportar mejor ese choque constante contra el cemento y choque pues durante largo rato. Y los zapatos de trail, pues como son para correr en la montaña, digamos, en terreno destapado, pues tienen un trazado de más profundidad, digamos, con vetas más profundas, que les permite lograr mayor agarre en esos terrenos destapados. No solamente eso, sino que, por ejemplo, nosotros el sistema arterial, las arterias son distintas de las venas en muchas cosas, y una de esas cosas es que las arterias recuperan siempre su forma porque son muy flexibles, son muy elásticas, ¿listo? Las venas tienden a quedarse, cuando la sangre llega a ellas se quedan infladas, ¿listo? Ellas se distienden bastante. La forma en que la sangre avanza a través de ellas es a través de unas válvulas que hace que no se devuelva, pero además hacer ejercicio nos ayuda a que la sangre fluya mejor, ¿listo? Hacer ejercicio nos ayuda para toda la parte venosa y además para el sistema linfático. Y para eso se ha creado entonces la ropa de compresión. Esa ropa de compresión nos ayuda a mantener esa circulación de una manera adecuada en nuestro cuerpo, y a muchos deportistas los ayuda en el proceso de recuperación después de hacer ejercicio. Otro desarrollo que hicieron estudiantes miembros del grupo en que estoy fue, por ejemplo, resulta que obviamente, como les decía, el deporte es para todos, ¿listo? Y en el caso anterior vimos que para los casos de discapacidad auditiva pues puede desarrollarse equipos especiales en el atletismo, y para la discapacidad visual pues resulta que hay juegos, deportes especiales de equipo como el goalball, que es un deporte para personas con discapacidad visual. Y para eso, un grupo de estudiantes desarrolló una serie de dispositivos que mediante señales auditivas ayudaban al entrenamiento de estas personas. ¿Por qué? Pues porque durante los entrenamientos a veces no es fácil tener la cantidad de gente que pueda ayudar al equipo a hacer todos los recorridos que se tienen que hacer, tienen que decir, bueno, lancemos acá, lancemos allá, vamos a correr de aquí para allá. Y entonces, estos dispositivos ayudan a que ellos se ubiquen mejor dentro del campo de juego durante el entrenamiento, no para el juego en sí. ¿Listo?
Finalmente quiero hablar de la bicicleta y esta famosa canción de Queen, ¿listo? Entonces, la bicicleta es una vaina maravillosa porque es una historia de innovación. Realmente, algunas de las cosas más importantes que tenemos, digamos, en nuestra sociedad hoy en términos de vehículos vienen de la bicicleta. Y lo chistoso del asunto es que, como hasta 1740 y pico, 1700 y pico, la verdad no había bicicletas y todo el mundo andaba en muchas cosas. Entre otras cosas que, digamos que en las partes en que había invierno, pues utilizaban hasta patines de hielo y de todo para transportarse, trineos, de todo. Y los otros pues andaban en carrozas, andaban, ¿cierto? Cargados, pues, lo que sea. Resulta que en 1800 y pico hubo una serie de años en que las cosechas fueron muy malas en Europa. Como las cosechas fueron muy malas, mucha gente estaba pasando hambre. ¿Listo? Entonces, aquí viene la chistosa, la parte, no, la parte trágica. El asunto es que, trágica, pues depende de cómo lo miren, pero pues, el caso es que como la gente no tenía que comer, empezó a comerse los caballos. Y o sea, empezó a comer más caballo, porque siempre hay gente que ha comido caballo. En realidad, los animales, pues, en diferentes partes se comen diferentes animales, así de sencillo. Pero el punto es que empezó a comerse los caballos. Claro, los caballos antes los utilizaban como transporte, pero si se iban a comer los caballos, se iban a quedar sin transporte. Esto fue durante un periodo en que los inviernos fueron muy malos en Europa, fueron súper fuertes. Fue una especie de pequeña glaciación y de hecho lo que tengo aquí es una imagen de un pintor de esa época, William Turner. ¿Por qué? Porque en esa época hasta los pintores, los cuadros de esa época son diferentes en sus tonalidades, porque el cielo era diferente, porque todo se veía de manera diferente, porque la temperatura en el planeta era más baja, o sea, los inviernos eran súper fríos. Y entonces eso hizo malas cosechas, la gente se comía los caballos y en medio de todo eso surgió la necesidad de encontrar otro medio de transporte. Y se inventaron la bicicleta. La bicicleta al principio, está por acá, la Drasan, o la, sí, la Drasin, que fue inventada, pues digamos que entre Alemania y Francia, ¿cierto? Y lo utilizaban, simplemente servía las dos ruedas y uno se impulsaba con los pies. Más adelante fue que aparecieron los pedales, pero más adelante, como 30 años después. Al principio todo el mundo andaba simplemente como impulsándose con los pies y con las dos rueditas ahí, y las llantas eran de madera cubiertas de hierro. Luego de eso se inventaron los pedales y en algún momento para poder lograr distancias mayores se inventó lo que se llama en inglés el penny farthing, que eran estas bicicletas con llantas grandísimas, con ruedas grandísimas, porque eso les ayudaba a recorrer más distancias. Tuvo que pasar tiempo, otros 20 años más o menos, para que se inventara la cadena que permitía tener tracción trasera. Y después de eso fueron apareciendo más cosas interesantes, como por ejemplo los neumáticos. Los neumáticos se inventaron para las bicicletas, pero sin los neumáticos no sería posible que después hubiera florecido el automovilismo. Después vino eso, la bicicleta de seguridad, que es como de 1885, y la bicicleta como hoy la conocemos. No ha cambiado mucho desde entonces, pero claro, han empezado a salir las bicicletas con velocidades y las bicicletas eléctricas, ¿ok? Y dentro de todo eso hubo unos desarrollos maravillosos. El desarrollo de la rueda libre, que es la que hace que uno pueda devolverse cuando uno pedalea para atrás y la rueda se queda ahí, la rueda no echa para atrás también. Eso tiene un sistema especial, no es porque sí. El desarrollo de las cadenas, de diferentes tipos de frenos, el descarrilador que nos permite cambiar de velocidad, y los juegos de cambios de Shimano, por ejemplo, en 1990 y pico que los desarrolló, porque antes, pues, era como, bueno, antes y todavía se puede, con palanquitas, que es muy, al feeling, hacer el cambio es más interesante también, pero bueno. El caso es que todos estos cambios en la bicicleta han hecho que sea como un vehículo muy interesante, muy versátil, pero no solamente es muy interesante, muy versátil, sino que ha traído un montón de avances que en última son los que permitieron el desarrollo de dos cosas maravillosas. Una, bueno, maravillosas, depende de quién la mire, pero el automóvil no se hubiera podido desarrollar sin la bicicleta. El automóvil, el primer automóvil, el de Carl Benz en el 81, era un triciclo, que es una bicicleta de 3 ruedas, ¿listo? Con un motor de combustión interna, un motor de gasolina, ¿ok? Antes de eso hubo motores de vapor y hubo motores eléctricos, pero este man fue el que primero le pegó, poniéndole un motor de gasolina y tuvo éxito. Ahí nació la industria automovilística, de la bicicleta, ¿listo? O sea que el automóvil es hijo de la bicicleta. ¿Sabe que cuando usted vaya en su carro, no le eche el carro al ciclista? Ese ciclista es su papá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está utilizando al papá del que usted está manejando. Y además tiene más estado físico que usted, probablemente. Entonces,
Eso vino de allí. Y no solamente eso, sino que los hermanos Wright, recordarán a los hermanos Wright de escenas históricas como inventamos un avión, inventaron el avión. Esos manes eran arregladores de bicicletas, ¿listo? Y muchas de las partes del primer avión que construyeron eran partes de bicicleta, adaptadas obviamente para el tamaño de eso. Y mucha de la arquitectura, de la estructura del avión inicial tiene que ver, es muy similar a la de los marcos de las bicicletas, los marcos de diamante. Entonces, el avión también viene de la bicicleta, ¿ok? O sea que realmente uno en un carro, en un avión, está andando simplemente en hijos de la bicicleta. Su papá es el ciclista que va, bueno, claro que no hay ciclistas voladores, pero en fin, el punto es ese. El punto es ese, que de ahí salen muchas cosas muy interesantes que nos hayan ayudado mucho. ¿Listo? Y ahí pues también ha habido muchos desarrollo de materia de seguridad, porque claro, si uno va a andar en esas calles hoy en día, en donde hay tanta gente, en tanto carro y tanta velocidad, pues entonces hay que poner luces especiales, como las que vemos allá, unos cascos que parecen airbags, que se inflan cuando uno se cae, cascos que se pueden plegar, cascos que parecen gorras, ¿qué más? Máscaras para evitar la polución, espejitos que se ponen pues en el manillar pues de una manera que de verdad se quede viendo algo, y además pitos, parlantes especiales. La bicicleta es muy importante hoy en día además porque con la gran cantidad de población que hay, la única forma, digamos, hay que reducir la polución y la polución de los trancones. Entonces, esto es un meme, no sé, algo que salió de internet y entonces lo pillé y es muy bacano porque muestra que el espacio que ocupan 60 carros, pues es toda esa vaina gigantesca que vemos allá. El espacio que ocupan 60 personas en un bus, pues es mucho menor. Y las 60 personas en bicicleta, pues también es muy pequeñito. Y además de que es muy pequeño, están haciendo ejercicio, están siendo más saludables y no están contaminando. ¿Listo? Entonces, esa necesidad de mejorar la movilidad en las ciudades altamente pobladas de hoy en día, fue lo que hizo que empezaran a desarrollar las bicicletas eléctricas. Y de hecho también hay bicicletas eléctricas como esta que han desarrollado también aquí un grupo de investigación, una bicicleta eléctrica cuyo marco es en bambú, o sea que además de eléctrica también tiene un componente importante de sostenibilidad en el proceso de fabricación. ¿Listo? Entonces, es así como hemos ido recorriendo, ¿no?, la importancia de la innovación, de la ingeniería, de la tecnología en la salud y en el deporte, ¿listo? Y vemos que es mucho lo que influencia esa tecnología en el bienestar de nuestro cuerpo hoy en día y nos permite transportarnos más cómodamente, nos permite vencer las enfermedades, nos permite darnos cuenta de cuando tenemos algún problema de salud, nos permite disfrutar más nuestra vejez porque llegamos en mejores condiciones a la vejez. Y entonces, pues básicamente ha cambiado nuestras vidas. La tecnología, la innovación, la ingeniería cambia nuestras vidas a través de la salud, a través del deporte y nos hace ser personas pues, que viven mejor. Entonces, muchas gracias por escucharme hoy. Espero que haya sido chévere la presentación y respeten a los ciclistas y nada, que disfruten.